Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el INALCO, el Instituto Nacional de Lenguas y Culturas Orientales, aquí en París, la película Coliseo del realizador peruano Alejandro Rossi, galardonada y declarada de utilidad cultural pública por el gobierno peruano por su versión doblada al quechua, primera película doblada en ese idioma. Imana sunki tajri. Runataqa llakunan marcial. Llank'aq runaqa llank'aq runallawanmi purinan. Mana yurikuq haway. Imaynatan chay runata yanapanman. Manachu tususqa gustasunki. Huk tusuqkunataya maskhakamuy. Imaynataq hukkunatari yanapayman. Iskay uyachakayman. Iskay uyan kanki. Imatan ruwanki kay upakunawan. Iskayuya. Kumpaytaq karanki. Nuqanchis sueña tricampeón kuna. Kunanqa tusunaykichis. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, tenemos con nosotros a Rosa María Álvarez, productora de la película, además de comunicadora social especializada en cine. Buenas tardes, Rosa María, y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Jordi, yo encantada y feliz aquí. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad de Huaraz, al norte de Lima, y que has estudiado en la universidad en Lima con ciencias de la comunicación. Pero me gustaría que nos contases cómo llegas al cine. Me contabas antes de abrir el micrófono que tuviste un accidente grave, ¿no? En un cine. Sí, bueno, en Huaraz, en 1970, bueno, yo tenía 9 años, hubo el terremoto, uno de los más grandes de Sudamérica, y era un domingo a las 3 de la tarde, y nosotros estábamos en la matiné en el cine Huaraz. Y bueno, fue un terremoto terrible y el cine se cayó. Yo estuve enterrada con todos y finalmente, bueno, sobreviví, o sea, salí por ahí, ¿no? Pero bueno, era porque íbamos al cine siempre con mi abuela, ¿no? Entonces, No no sé si por recordarás, eso es que me dedico al cine, no lo sé, pero no está... recordarás la película que estabas viendo, ¿no? Bueno, los guaracinos decíamos Jerry Lewis, ¿no? Entonces era una película cómica Gran de actor, este gran actor americano. norteamericano, ¿no? En fin, hay situaciones que nos dan risa, sobre todo después del terremoto. Vas a formar parte más tarde del grupo llamado Chasqui, que se dio a conocer en los 80 por un largometraje, Gregorio, en el que, por cierto, trabajaste, ¿no? Cuéntanos, ¿qué era el grupo Chasqui? Sí, bueno, era la unión de varias personas que decidieron hacer cine colectivamente y no solamente producir un cine muy, muy, digamos, de cara al público, al pueblo, cuidando sus intereses, sino también de difundir el cine, ¿no? Entonces, era tan importante la producción de la película como la difusión de la película. Por eso tuve la suerte de estar en Gregorio, donde, digamos, se logró 1 millón de espectadores en los años 85 aproximadamente. Y fue una gran experiencia, ¿no? Después se hicieron muchos documentales, pero bueno, después vino todo el tema del sendero y como mucho en el cine se paró un poquito esa actividad. Aunque lo interesante del Grupo Chasqui, actualmente todavía existe el grupo y está muy enfocado a la difusión de cine, ¿no? Con los microcines Chasqui.
Entonces sigue difundiendo cine latinoamericano, cine universal en realidad dentro de todo el Perú y produciendo también. Gregorio es la historia de un niño de 10 años que llega de las montañas a la capital, a Lima, en la que hay trabajo, pero también violencia, ¿no? Es la historia de muchos jóvenes, ¿no? Claro, la migración, prácticamente la primera migración o la segunda migración grande que se da en el Perú, ¿no? De los Andes hacia Lima, ¿no? Enfocada en este niño, ¿no? Inocente que llega muy pequeñito a Lima, ¿no? Es una película muy, muy querida por todos los peruanos y recordada, donde tú vayas y dices Gregorio y mucha gente la ha visto, ¿no? Fantástico. Has trabajado también en varios largometrajes que produjo Lucho Llosa para un realizador norteamericano, el rey de la serie B, Roger Corman. ¿Qué relación tuviste con Lucho Llosa? Bueno, mucho se da por coincidencia. Yo trabajé en el equipo técnico, en el área de sonido. Y bueno, lo que pasó es que Lucho parece que ofreció a Roger Corman unas condiciones mucho más favorables para hacer las películas, más favorables que las que ofrecía Argentina. Y entonces así tuvimos la oportunidad, muchos peruanos, muchos técnicos peruanos, de codearnos con muchos técnicos también norteamericanos, aprender mucho de ellos y también actores, ¿no? Que en ese momento eran desconocidos, como Sandra Bullock, por ejemplo, que en ese momento, bueno, estaba haciendo también, iniciando su carrera, ¿no? Entonces sí, fue una excelente experiencia. Y de alguna manera un poco lo opuesto también a lo que hacía Chasqui. Entonces, pero de todo se aprende, ¿ah? Seguramente. Has dirigido también documentales como Luna de Almendra y una ficción, Furias. Como directora, ¿cuáles eran los temas preferidos, tus temas preferidos? Bueno, lo que pasa es que yo tengo un amor enorme por el documental y también por la ficción, ¿no? Entonces, Luna de Almendra era un documental y luego hice la ficción. Pero ¿qué pasó? Justamente nosotros en esa época teníamos una ley maravillosa, que es la 19327 de protección del cine peruano. Y nuestros cortometrajes, si pasaban digamos, una certificación, se pasaban 1 año y medio por todo el Perú, en todas las salas de cine. Y nosotros como productores recibíamos una pequeña parte del boleto. De alguna manera, cuando hacías 4 cortometrajes ya podías pasar al largometraje, ¿no? Pero allí nomás, cuando ya mis cortos entraron al cine a empezar a pasarse, llega el señor Fujimori, que nos había ofrecido no shock, y vino el shock. Y además vienen todos los neoliberales y bueno, nos quitan la ley. Y yo recuerdo estar con mi bebé, con mi pequeño niño de recién nacido y quedarme sin ley, sin dinero, sin nada. Y bueno, lo peor, cortar la difusión de mis películas, ¿no? Terrible. Y no solo a mí, digo, muchos cineastas, muchas empresas, bueno, quedaron arruinadas, ¿no? En Gregorio, por ejemplo, hay actores, como les llamáis, naturales, o sea, no profesionales, y tú has participado en talleres, ¿no? Para actores artificiales, perdón que digamos eso, y naturales. ¿Es más fácil trabajar con actores naturales quizás que con los actores profesionales? Depende de los papeles, ¿no? Depende del cine que uno hace, ¿no? En este caso, tanto el Grupo Chasqui como también la productora donde yo estoy, que es Cineruna, estamos, digamos, muy interesados en que las mismas personas se expresen, ¿no? Entonces, se hacen pequeños talleres que acompañan a los actores antes de los rodajes y en realidad son pues actores naturales, son ellos mismos en realidad prácticamente el papel que representan. Y muchos son niños y jóvenes y a veces con resultados irregulares, pero en el caso de Gregorio fue muy feliz con Marino León, que era el protagonista, y en el caso nuestro, bueno, con 60 danzantes de Wailers, ¿no? Porque además nosotros no solo necesitábamos actores, sino además que danzaran el Wailers, que es una danza muy fuerte y difícil, ¿no? Y bella también. Que estamos viendo precisamente. Volviendo a la película Coliseo, de la que hemos visto el tráiler y que se presentaba en el INALCO, aquí en París, hay un real interés aquí en Francia por el quechua también, ¿no? Sí, realmente, sí, a mí, bueno, me gustó muchísimo. Además, era el lugar más adecuado que se pase allí en el INALCO con la Asociación Améric, que fue la que organizó la proyección, porque donde se estudia el quechua y se investiga el quechua. Entonces, qué mejor lugar. Esas cosas que caen pues así perfectas, ¿no? Y gustó muchísimo, digamos, la gente se emocionó mucho al ver la película. Y bueno, ya han hecho la propuesta de hacer un subtitulado al francés para que pueda exhibirse y seguir exhibiéndose, ¿no? Ahora, la película original que hicimos nosotros fue en español, ¿no?
y toda filmada en Lima, y son chicos con chicos nietos de migrantes andinos que ya no hablan el idioma, es como yo, o sea, mi abuela hablaba quechua, mi madre hablaba quechua, yo ya no lo hablo, lamentablemente hemos perdido la lengua y a través de la película, al ser doblada en quechua, los chicos protagonistas limeños, todos hablan en quechua, o sea, es algo simbólico, muy En aquella importante. época imagino que ni se os pasó por la cabeza rodarla en quechua, ¿no? No, bueno, Hubiera sido porque era una imposible. película un poco representativa de Lima, aunque claro, también es verdad que Lima yo creo que es la ciudad donde más se habla quechua, aunque muchas veces la gente todavía se avergüenza un poco del idioma. O sea, no vas a encontrar, tú vas a subir a un bus o al metro o al tren eléctrico de Lima y no vas a escuchar hablar a la gente quechua. Aunque hay muchísima gente que sí sabe el idioma, pero un poco como que lo reduce a su espacio íntimo de confianza, ¿no? El día que escuchemos quechua en todas partes de Lima, bueno, ese día habrá cambiado el Perú. Están Para mejor. están cambiando las cosas ahí Están en Perú. cambiando, pero yo creo que podría acelerarse un poquito más. Y de alguna manera nosotros en Cineruna queremos hacer un pequeño aporte, ¿no? Precisamente expliquemos que en Coliseo, ese Coliseo es una carpa dedicada a espectáculos de folclore, ¿no? Para los emigrantes que venían de las montañas. Y los jóvenes en la película intentan hacer evolucionar una tradición para que no se muera, ¿no? Sí, es una película muy simbólica, ¿no? Trata de un grupo de jóvenes que quiere ganar el premio en un concurso de Wailers para con el dinero de este premio salvar el Coliseo Folclórico del abuelo. Entonces, claro, el abuelo todavía está mirando los Andes, en cambio los jóvenes están ya, son, como dicen ellos mismos, chicos del siglo XXI, pero están enraizados en los valores y en el arte y la música de los Andes, que es riquísima, ¿no? Y lo interesante de Lima es que como es Lima de todas las sangres, y se da tanta mezcla entre gente del norte, de la sierra, de la selva, ya los hijos están mucho más ricos porque sus antecedentes culturales vienen de todo el Perú, ¿no? Cuéntanos, ¿qué eran estos coliseos? Había Eran, varios, ¿no? En Lima. sí, bueno, habían algunos unos más famosos que otros, pero son los lugares de refugio de los primeros migrantes que vienen, muchos de ellos para trabajar, para prosperar, ¿no? En Lima, para trabajar muchos en el servicio doméstico o como obreros, pero en los fines de semana se encuentran en estas carpas y ahí es donde se reúnen para bailar, para cantar, aparecen grandes artistas, músicos y cantantes, ¿no? Y donde son espacios de confianza, son espacios donde ellos andan derechos, tranquilos, no es como en Lima que te cuentan cuando pasan por el Jirón de la Unión, esa primera migración, se sienten aplastados, ¿no? Nosotros cuando, digamos, el proyecto de Coliseo, que en realidad es de Alejandro Rossi desde hace muchos años, cuando él asistía justamente a estos coliseos, entonces él viene, em, bueno, digamos que trata de, Dar un homenaje. sí, homenajear a estos señores que en ese momento están bien, que ahí se sienten cómodos, pero bueno, ahora Lima ahora es de los nietos. Claro. El hecho que hayan desaparecido es un buen síntoma, finalmente. Exactamente. Eso es lo que quería No hace decir, falta. Jordi. No hacen falta ya, la gente está más Exactamente, integrada. exactamente. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado en la sociedad peruana para que lenguas como el quechua lleguen a la pantalla grande? Coliseo era la primera película doblada quechua, pero desde entonces ha habido otras, seguro. Sí, ha habido, digamos, una recuperación de la autoestima de los peruanos, ¿no? Que debería ir, como te digo, mucho más rápidamente, pero eso es lo que hace posible, digamos, que ya se pueda recuperar la lengua, las tradiciones, ¿no? La cultura y el arte del Perú, ¿no? Sí. En ese sentido, Rosa María, me contabas que tienes proyectos de película ya, ¿no? Sí, Cineruna, tenemos 3 proyectos ¿Qué es el básicamente. Cineruna? Cuéntanos. Cineruna es nuestra pequeña casa productora, que lo que trata es de hacer películas que ayuden y estimulen el reconocimiento de nuestra propia cultura andina, pero por los propios peruanos, ¿no? Es un tema de salud anímica también, ¿no? Entonces, sí, tenemos ahora, bueno, yo voy a
retomar la dirección con un largometraje justamente inspirado en mi infancia, en esta ciudad mestiza donde yo viví, que es Huaraz, que estaba rodeada de comunidades indígenas. Es una sociedad que siempre está con miedo de que vengan los aluviones, ¿no? Y también que de alguna manera las comunidades indígenas vengan a la ciudad. O sea, dos aluviones, se puede decir, el social y el natural. Y lo que viene al final es un terremoto. Entonces, digamos, contar esa experiencia de vivir en esta ciudad mestiza un poco dividida, donde de alguna manera tienes que olvidarte de tus raíces andinas, ¿no? Entonces, ese sufrimiento es lo que yo quiero contar. Por otro lado, también está otro largometraje de Alejandro Rossi, que es Funerales de Atahualpa, inspirado en este cuadro histórico muy importante que tenemos en el Perú, que es justo Funerales de Atahualpa, que lo pintó un criollo peruano en Florencia, Luis Montero, ¿no? Entonces, es un poco inspirado en este momento en que se pinta este cuadro, ¿no? Y finalmente tenemos un documental que es Lima Milenaria, basado en este concepto, porque no sé si sabes que Lima tiene 500 huacas que están invisibilizadas. O sea, Lima se recuerda mucho en su fundación española, ¿no? O sea, una Lima de 500 años, cuando, digamos, hay una historia de habitación del territorio de más de 2000 años. Y ahí están las pruebas, están 500 huacas. Y últimamente también, hace 30 años, muchos arqueólogos están sacando a la luz. Pero lo más interesante, yo creo, de este documental que queremos hacer es enfocarnos en los grupos, en la sociedad civil, en la cantidad de jóvenes y personas mayores que tienen relación con estas huacas, ¿no? Hay el grupo de los ciclistas de las huacas, hay el grupo de la gente que hace las ofrendas en los solsticios y en los equinoccios, ¿no? Respetando el calendario andino, y todo esto en Lima. Olvidamos que el quechua no solamente es una lengua, es una cultura, ¿no? En Coliseo, en la película, vemos el respeto de los jóvenes hacia la gente mayor, los abuelos están muy bien considerados, ¿no? Algo que en nuestra sociedad quizás es mucho menos evidente. Sí, Coliseo también trata de la familia y de la reconciliación en la familia, ¿no? Y muchas veces estas distancias que se dan entre abuelos o entre padres e hijos también es una distancia por la identidad cultural, ¿no? Que eso es universal, se está dando a todo nivel, ¿no? Aquí también, en París, ¿no? Me decías que Coliseo va a ser proyectada de nuevo en el INALCO en el mes de marzo. Sí, en el mes de marzo con fecha a confirmar. En todo caso, ellos tienen su página web y es la asociación Americ la que se va a encargar, ¿no? En fin, pues ya lo saben, si no la han visto todavía, pueden verla en el INALCO en el mes de marzo, estén al tanto de la programación de esta institución. Muchísimas gracias, Rosa María, perdona, Álvarez, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con los proyectos de película que tienes y esperemos volverte a ver cuando traigas las películas aquí a Francia, algún festival quizás, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ti, Jordi. Permíteme que dé las gracias también a Julián Leng y a Víctor Ubar, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Lima, seguramente en Perú, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Muchas gracias de nuevo, y a ustedes les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.